Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Jorge Arias, soy el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma en Los Andes y quiero saludarles en esta noche a cada uno de ustedes, en forma especial al pastor, su familia, al presbiterio y a cada uno de los hermanos de la Iglesia Asamblea de Dios de San Carlos. Bueno, con el pastor Alberto hemos hablado y me ha solicitado compartir un tema con ustedes y que tiene que ver entonces con la armadura de Dios. Seguramente este es un tema que usted conoce, ha leído en la palabra, en la Biblia. Así que voy a leer el texto que está en Efesios, el capítulo 6, verso 10 al 18. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí entonces vemos, ¿cierto?, este texto en Efesios que nos habla precisamente de la armadura de Dios. Mire, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso para animarles a permanecer firmes en el Señor. Eso es lo primero que describe aquí el apóstol. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar siempre preparados. El apóstol Pablo habla sobre la armadura de Dios como las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer todos los ataques del enemigo. Pablo también aclara que esta lucha no es contra personas de sangre y carne, sino contra espíritus de las tinieblas que usan a las personas para oponerse en la vida del creyente. Entonces, queridos hermanos, necesitamos entender que nuestra lucha no es contra las personas. A veces, cierto, nos sentimos intimidados por alguien o alguien, cierto, hace cosas en contra de nosotros por solo el hecho de ser cristianos, de ser creyentes, ¿verdad? Y esa es una lucha que enfrentamos, pero como el apóstol Pablo nos enseña, nuestra lucha no es contra la persona, no es contra ese vecino, ese amigo, ese compañero del trabajo, no es contra la gente. Nosotros debemos entender que la lucha, ¿cierto?, es espiritual y que estos espíritus, ¿cierto?, de las tinieblas usan a las personas para oponerse, ¿verdad?, en muchos aspectos a nuestra vida con Dios, a nuestra vida con el Señor. Por esta razón Pablo comienza diciendo en el verso 6 que acabamos de leer que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe que eso es muy importante? Cada día fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es uno de mis versículos favoritos. Siempre cuando estoy viviendo, cuando estoy pasando alguna situación, alguna prueba o ¿cierto? O alguna
alguna cosa. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es en Él en el que podemos encontrar, ¿cierto?, la fuerza necesaria para poder superar todos los obstáculos que como cristianos tenemos. A veces esa oposición viene desde afuera, viene de personas no creyentes, y a veces también esa oposición, ¿cierto?, viene desde adentro. A veces también la tenemos, ¿cierto?, dentro de nuestra familia, etcétera, etcétera. Mire, Pablo dice que después de fortalecernos, Él nos invita a vestirnos y usar la armadura de forma efectiva. Dice Pablo que así podremos hacer frente a todas las trampas o artimañas, dice otra versión, del maligno y podremos salir victoriosos. ¿Cierto? Sabemos que el enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, siempre estará intentando, ¿cierto?, que caigamos en alguna trampa, siempre estará intentando artimañas para que podamos, ¿cierto?, perder la bendición, para que podamos sentirnos fracasados, para que podamos, ¿cierto?, sentirnos como luchando sin poder lograr la victoria. Pero aquí Pablo nos invita a fortalecernos en el Señor y a usar bien la armadura de forma efectiva. Mire, la Biblia dice que Jesús venció al enemigo, Él venció al diablo en la cruz y la batalla final ya está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. ¿Y cuáles son las armas que Dios nos da? ¿Cierto? Las armas que Dios nos da están en la palabra y muchas de ellas tienen que ver con la armadura, ¿verdad? No debemos enfrentar al enemigo, no podemos enfrentar las batallas espirituales solo con nuestro intelecto, ¿verdad? O en nuestras propias fuerzas. Porque si lo hacemos de esa manera, lo más probable es que no vamos a salir victoriosos. Lo más probable, ¿cierto?, es que vamos a enfrentar, ¿verdad?, la lucha, la batalla, y posiblemente esta, ¿cierto?, sea superior a nosotros. Pero cuando lo hacemos en el nombre del Señor y lo hacemos con las armas, ¿cierto?, que Él nos ha dado, entonces podremos salir victoriosos de todas esas luchas espirituales. Como dije, esta es una lucha espiritual y nuestro adversario es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Eso lo podemos ver todos los días. Mire, la realidad, queridos hermanos, es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. El apóstol Pedro también nos dice lo siguiente en 1 de Pedro, el capítulo 5, versos 8 al 9. Él dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Mira, el apóstol Pedro aquí también nos habla, ¿cierto?, de esta lucha que debemos tener y cómo debemos enfrentarla, ¿verdad? Debemos mantenernos alerta, debemos practicar el dominio propio, ¿cierto?, sabiendo que el enemigo está ahí siempre. El apóstol Pedro dice: resístanlo, resistan al enemigo, resistan, ¿cierto?, en la batalla, resistan en la lucha, resistan en la prueba, ¿verdad? Y manténganse firmes en la fe. Qué bueno es saber, ¿cierto?, que Dios nos ha dado fe para que nosotros podamos aplicar esa fe y podamos mantenernos firmes. No doblegarnos, no caernos, y si nos caemos en algún momento, ¿cierto?, porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos caído, así como cuando los niños comienzan a caminar, ¿verdad?, están dando sus primeros pasos y de repente caen al suelo, pero la idea es que no se queden ahí. Nosotros vamos, ¿verdad?, le damos la manito, lo paramos,
Y así también el Señor quiere, ¿cierto?, que nos mantengamos firmes. Y si en algún momento caemos en alguna cosa, podemos levantarnos con la ayuda del Señor. Entonces manténgase firme en la fe, sabiendo, dice, que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Eso significa, hermanos, que muchas veces cuando estamos enfrentados a una lucha espiritual, ¿cierto?, a una prueba, ya sea enfermedad o alguna situación familiar, por ejemplo, o ahora, ¿cierto?, en este tiempo de pandemia, alguna situación económica también, de repente pensamos que nos está pasando solo a nosotros. Pensamos que solo nosotros estamos pasando por esto y tal vez más de alguna vez le hemos preguntado, Señor, ¿pero hasta cuándo? Pero mire, el apóstol Pedro dice que no somos los únicos, sino que las mismas cosas que nosotros vivimos las viven también nuestros hermanos en todo el mundo, en todas las naciones, ¿cierto? Y podríamos decir, sin equivocarnos, que hay hermanos nuestros en otras naciones de la tierra donde hay una persecución, ¿cierto?, ya directa en contra de la iglesia o en contra de los cristianos, y ellos están viviendo situaciones mucho más fuertes que las que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Las luchas se hacen más pesadas, ¿verdad? Y a veces tienen que ver o cierto, están relacionadas hasta con la vida de las personas. Entonces, no somos los únicos. Cuando usted esté viviendo una batalla, ¿cierto? Como dije, puede ser personal, emocional, puede ser familiar, puede ser económica, espiritual, lo que sea. No piense que usted es el único que está pasando por ahí. Hay otros hermanos dentro, ¿cierto?, quizás de la misma congregación, dentro de la misma iglesia local y en otras congregaciones, en otras iglesias que también están pasando y viviendo situaciones parecidas. Queridos hermanos, mire, somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en esto, que podamos realmente estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Bueno, aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos va a enseñar a través de la armadura, ¿cierto?, cómo estar preparados. Esta es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos entonces para vencer. Debemos tener en cuenta que esta es una armadura, no varias armaduras. Y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo, por ejemplo, no. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla. Si usted ha visto películas, seguramente usted, ¿cierto?, ve que los soldados se ponen todo lo que necesitan, ¿verdad? En el tiempo antiguo, cuando Pablo toma este ejemplo, él estaba pensando en la armadura romana, ¿cierto? Pero hoy día todos los implementos necesarios, ¿cierto?, para ir a la batalla. El casco, las botas, en el día de hoy digo, la mochila, ¿cierto?, con todo lo necesario, el arma, municiones, llevan todo. No se ponen una cosa, ¿cierto? Y cuando están en la batalla recién se dan cuenta que les faltaron cosas. Bueno, el apóstol Pablo aquí nos habla, ¿cierto?, de que debemos ponernos toda la armadura, no parte de la armadura, ¿ya? Entonces, como buenos soldados, como dije, de Jesús, debemos hacer nosotros lo mismo. Mire, al usar todas las armas que Dios nos ha dado, estaremos protegidos y listos para la batalla, listos para enfrentar lo que venga, listos para enfrentar la prueba, ¿cierto?, del tipo que sea, y estaremos fortalecidos y estaremos también, ¿cierto?, con nuestra armadura y podremos estar firmes, podremos resistir, ¿cierto?, y podremos también ser vencedores en medio de la lucha espiritual. Amén. Mire, al usar todas las armas que Dios nos ha dado, entonces estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos fielmente. ¿Hasta cuándo tenemos que resistir? Hasta el fin, dice la palabra.
Debemos resistir hasta el fin. Mientras estemos en esta tierra, hermano, vamos a tener lucha. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener pruebas. Mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar, ¿cierto?, por circunstancias adversas, por situaciones, ¿verdad?, que no nos gustan, pero mientras estemos aquí las vamos a pasar. Entonces podremos resistir firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús en la eternidad. Damos gracias a Dios, ¿cierto?, que la palabra del Señor dice que cuando estemos con nuestro Señor, ¿verdad?, cuando Él venga a buscarlo, ya sea que estemos vivos o si hemos partido antes en el Señor, después ya no habrá ninguna batalla más que luchar. Después ya no habrá ninguna prueba más que pasar, no habrá circunstancia adversa, no habrá ninguna situación. Es más, la Biblia dice en Apocalipsis, ¿cierto? Y seguramente que usted lo conoce, lo ha leído alguna vez, que Él además enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Todo lo que nos tocó vivir, sufrir, ¿cierto? Porque a veces sí pasamos por sufrimientos, por penas, a veces por la pérdida de alguien querido en nuestra familia, ¿verdad? Pero qué maravillosa promesa tenemos de parte del Señor de que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Amén. ¿No da gracias al Señor por eso? Mire, vamos a ir a la armadura. La división de la armadura consta de 6 partes o piezas, ¿verdad? Y estas 6 piezas están ahí en el capítulo, ¿cierto?, de Efesios que leímos. En el verso 14, por ejemplo, nos habla del cinto o cinturón de la verdad. En segundo lugar, tenemos la coraza de justicia. ¿Ya? En tercer lugar está el calzado del evangelio. ¿Verdad? Ahí va el apóstol Pablo va mencionando, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestro cinto con la verdad. Después dice: revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y ahí tenemos 3, ¿cierto?, partes ya de la armadura. Después tenemos el escudo de la fe en el verso 16, donde dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Después tenemos el yelmo de la salvación en el verso 17, ¿cierto? Dice: y aceptad el yelmo de la salvación. Y por último tenemos la espada del Espíritu, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí están las 6 partes de las cuales, ¿cierto?, consta la armadura de Dios. Amén. Mire, debemos preocuparnos de no darle más importancia, como dije antes, a una pieza de la armadura por encima de las otras. Debemos también tener puesta toda la armadura, sin desestimar ninguna de sus partes. ¿Por qué? Porque podríamos ser expertos, por ejemplo, en la espada, ¿verdad? Pero sin el escudo quedaríamos expuestos delante del enemigo. Entonces, no es que vamos a tomar algunas, las que me gusta más la espada, así que yo tomo la espada, ¿verdad? Y quizás, ¿cierto?, el yelmo, quizás otras cosas, partes de la armadura, quizás no son tan importantes, así que no me preocupo tanto de ellas. Debemos tomar toda la armadura. Amén. Entonces, toda la armadura. Como dije, podríamos ser expertos en la espada, pero sin el escudo quedaríamos expuestos frente al enemigo. Y ahora entonces vamos a ir comenzando a ver cada uno de estas partes, ¿verdad?, de la armadura. Y la primera que tenemos es el cinto. La primera pieza de la armadura en abrocharse es el cinturón o cinto de la verdad. En el mundo natural, un traje de armadura era atado al cinto, el cual sostenía las otras piezas en su lugar. Mire, el cinto era muy importante porque en el cinto, ¿cierto?, era lo que sujetaba todas las demás partes de la armadura. La verdad de la palabra, queridos hermanos, es el cinto espiritual al cual todas las otras piezas de la armadura se atan. ¿Sabe por qué?
Porque el primer ataque de Satanás sobre el hombre fue en relación con la verdad. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 del 1 al 4. También son todos estos versos que estamos leyendo, son versos muy conocidos para quien quizás ha estado tiempo en la congregación ya. En Génesis, el capítulo 3, versículo 1 al 4, dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Mira, aquí tenemos, ¿verdad?, que el primer ataque del enemigo sobre la raza humana fue en relación a la verdad. Lo que el enemigo estaba haciendo era poner en duda lo que Dios había dicho a Adán y Eva. Y es lo que el enemigo sigue hoy día diciendo, tratando de hacer, poner en duda lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿cierto? Aquí el enemigo le dice: con que Dios os ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Bueno, esa era mentira, esa no era la verdad, porque Dios sí les había dicho que ellos podían comer de todo árbol del huerto, excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era solo ese árbol que no podía comer. Pero aquí, ¿cierto? El enemigo, la serpiente, ¿verdad? Satanás personificado a la serpiente, da vuelta a todo, ¿verdad? Da vuelta a todo y hace la mentira como si fuera verdad. Entonces Eva, ¿verdad?, le dice: no, Dios dijo que podíamos comer de todo, pero que si comíamos, ¿cierto?, del árbol que está en medio del huerto, moriríamos. Eso le dijo Eva a la serpiente. Y aquí nuevamente viene, ¿cierto?, el enemigo diciendo: ciertamente no morirán. No es verdad que van a morir. No es verdad que van a morir. Porque si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a tener sabiduría y ustedes van a ser como Dios. Y ahí entonces vino el engaño con la mentira. Entonces, muy importante, queridos hermanos, el cinto de la verdad de la palabra. Ese es nuestro cinto, es lo que afirma todo lo que nosotros somos. Por eso es importante conocer la palabra, porque la palabra es verdad. Toda la palabra es inspirada. Así lo dice la Biblia. Pablo dice: toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Amén. Así que les animo, hermanos, a queridos, ¿cierto?, a que la palabra de Dios sea este cinto, ¿verdad?, que afirme su vida y que sea, ¿cierto?, la base para toda la armadura. Amén. El cinto de la armadura. Así como el cinturón servía para mantener la túnica interior en su lugar y a la vez también protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Esto es muy importante. Conocer, ¿cierto?, la palabra, les acabo de decir, y también es muy importante conocer, ¿verdad?, la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Pues nosotros somos personas, pero antes que personas somos hijos de Dios. Somos cristianos, somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia celestial. No somos de la tierra. Nosotros vinimos, ¿cierto? Estábamos en el pensamiento de Dios en la eternidad. Y Él nos trajo, claro, nacimos aquí en la tierra,
pero no somos de acá, así lo dice la Escritura. Somos pasajeros en esta tierra. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos, y nuestra ciudadanía está con Él. Entonces, el diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad, ¿cierto? A veces el enemigo nos engaña y dice, no, pero este es un pecado pequeñito, esta es una mentira blanca, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? O viene alguien, ¿verdad?, tratando de meternos en alguna ideología como hoy día, ¿cierto? Están tan de moda las ideologías y tristemente están también afectando la vida de muchos cristianos, de muchos creyentes. Él viene con sus engaños, con sus mentiras, nos hace creer, ¿cierto?, que si seguimos esta ideología vamos a estar mejor, o si votamos por tal o cual cierto lado, eso hará que todo mejore. Son los engaños del enemigo en este tiempo, para que nosotros dudemos, y comprometamos nuestra identidad. Pero la Biblia dice que debemos permanecer firmes en la verdad de ¿qué? ¿Cuál es esa verdad? De que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Usted, mi hermana, si es nueva, usted, mi hermano, si es nuevo, si está recién conociendo de la Biblia, de la palabra, ¿cierto? Bueno, no le digo congregándose porque ahora no podemos congregarnos, ¿cierto?, presencialmente, pero si usted ha estado escuchando, ¿cierto?, las reuniones vía online, y usted es nueva en esto, que usted pueda entender desde ahora mismo, ¿cierto?, que su identidad es que usted ahora es una hija, es un hijo de Dios. Y la Biblia dice que nadie nos arrebatará de su mano. Así que damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque podemos mantenernos en la verdad, no en nuestra verdad, ni en la verdad de otra persona, de algún líder de la congregación, sino en la verdad de la palabra, en la verdad de la palabra de Dios. Entonces la verdad nos protegerá también de las mentiras y errores doctrinales, que eso también es muy importante. La verdad de Dios, el conocer la palabra, el saber la palabra, nos protegerá también de las mentiras y errores doctrinales, ¿cierto?, que el enemigo también quiere traer a nuestras vidas, especialmente cuando somos más nuevos, ¿cierto?, en la vida cristiana. Él tratará también de traer errores doctrinales. La verdad es la que ciñe la armadura espiritual. Entonces debemos tener nuestros lomos, como dice el apóstol Pablo, cubiertos con la verdad. ¿Cómo usar el cinturón? Llenando nuestra mente y corazón con la verdad de la palabra de Dios y cultivando una amistad profunda con Dios a través de la oración. Esa es una manera de usar el cinturón de la verdad. Mire, hace mucho tiempo atrás escuché una vez con respecto a la armadura de Dios en algún lugar por ahí, que era como que cuando nosotros vamos a orar, por ejemplo, por alguien que está endemoniado o que tiene algún problema de ese tipo, entonces esas personas enseñaban que uno tenía que empezar a ponerse la armadura y comenzaba como haciendo la mímica de los calzados, del cinturón, ¿cierto? Y de cada uno de las partes, pero no es así, no funciona, así no funciona. Cuando nosotros llenamos nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, que es la verdad, ¿cierto?, y cultivamos una amistad profunda con Dios a través de la oración, el cinturón de la verdad está puesto. Esta parte de la armadura está puesto. Fortalezcamos nuestro espíritu cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él, viviendo una vida íntegra y veraz en todas nuestras acciones y palabras. Y ahí es donde quizás más nos cuesta, queridos hermanos, esto de vivir una vida íntegra y veraz en todas nuestras acciones y palabras. Que el Señor nos ayude para fortalecer, ¿cierto?, esta verdad en nosotros, la verdad de su palabra, y que podamos también en todas nuestras acciones estar con la verdad. ¿Quién es la verdad?
¿O qué es la verdad? Pilato le preguntó a Jesús cuando estaba ahí siendo juzgado, ¿qué es la verdad? Según el diccionario, la verdad se traduce como exactitud y certeza. Exactitud y certeza. Si nosotros vemos, ¿cierto?, todo lo que Jesús habló, lo que Dios habló en el Antiguo Testamento, lo que Jesús habló en el Nuevo y el Espíritu Santo, fue exactitud y certeza. Y Jesús le contestó a Pilato cuando le preguntó, ¿quién es la verdad? Jesús le contestó, yo soy la verdad. Y también, ¿cierto?, podemos encontrar en la Biblia que su palabra es verdad. Amén. Que el Señor nos ayude.